La naturaleza humana tiene rincones oscuros. No importa la época ni el lugar. Lo peor de nuestra especie acabará por dejar su huella, aunque tengan que pasar décadas para que podamos leerla con ojos horrorizados. El caso de la llamada Little Miss Nobody fue uno de los crímenes aberrantes más misteriosos de los Estados Unidos, y tuvieron que pasar años angustiosos en los que todo parecía perdido, hasta que finalmente la historia detrás del crimen salió a la luz, de una vez y para siempre. Mientras, la imagen de un cuerpo sin identidad y con una historia tan tremenda como incomprensible detrás alimentó la incertidumbre de toda una comunidad. La verdad surgiría, pero el secreto sería peor de lo que imaginaban los investigadores, que habían dejado sin remover algunos fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Esta larga cadena de horrores comenzó el 31 de julio de 1960, cuando un grupo de profesores y estudiantes que realizaban actividades en un área desértica al noroeste de Congress, Arizona, descubrió los restos de una niña parcialmente enterrados en la arena. El cuerpo estaba ubicado a aproximadamente 2,5 millas de la carretera 93. El maestro que lideraba el grupo, Russell Allen, estaba buscando rocas para decorar su jardín. El cuerpo de la niña vestía una blusa azul, con un patrón de líneas verticales, y unos pantalones cortos de color rojo, pero había algo extraño. Calzaba unas sandalias de adulto, que habían sido recortadas para adaptarse a su tamaño. Las uñas de las manos y de los pies estaban pintadas de un rojo brillante. Cerca de la tumba improvisada se encontraron otras prendas. De inmediato se dio aviso a las autoridades y el cuerpo fue trasladado a la funeraria Whitmer para realizar una revisión. El cuerpo de la niña estaba en un avanzado estado de descomposición, algo que indicaba que llevaba fallecida entre 1 y 2 semanas. Se calculó que tenía entre 5 y 7 años de edad. Medía 1,10 metros, pero no hubo éxito al momento de determinar la causa de su fallecimiento. No se detectaron evidencias claras de abuso físico o íntimo. Aunque la condición del cuerpo limitó esa evaluación, no se encontraron signos evidentes de fracturas ni heridas de bala. Debido a la descomposición, tampoco se pudo determinar si había sido víctima de asfixia o envenenamiento. Sin embargo, las pericias en el lugar demostraron que él o los autores del crimen habían intentado cavar una tumba en 2 lugares diferentes, además de una serie de huellas de neumáticos que demostraban que se habían desviado de la carretera 93 hasta el lugar del entierro para después volverse a marchar. Se recuperaron 2 pares de huellas en el lugar. Una evidentemente fue hecha por un adulto, la otra posiblemente por la niña con sandalias, lo que indica que pudo haber caminado hasta el lugar del asesinato. Los investigadores también recuperaron una navaja oxidada y manchada de sangre cerca del cuerpo, pero no pudieron determinar con certeza si el arma guardaba alguna relación con el hecho. Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Yavapai y el FBI comenzaron a trabajar en el caso, aunque no había pistas firmes. Se especulaba con un homicidio debido a las circunstancias, por lo que se procedió a analizar todos los casos de niños desaparecidos que coincidieran, aunque fuera mínimamente con la descripción del cuerpo. Por desgracia, no se encontró ninguna coincidencia. Dado que no se reportaron desapariciones de niños que coincidieran con la descripción en Arizona, se comenzó a investigar la posibilidad de que la víctima fuera de otro estado. Se barajó la hipótesis de que pudo haber sido secuestrada en otro lugar y luego llevada hasta el desierto de Arizona, donde fue abandonada. Eso abría las posibilidades hasta un límite difícil de manejar. Por otro lado, se hicieron esfuerzos para identificar el origen de la vestimenta y el calzado de la niña, pero tampoco llevaron a pistas concretas. El FBI distribuyó su descripción y características físicas a distintas agencias en todo el país, pero no hubo respuestas concluyentes.
cada camino que las autoridades estaban habituadas a seguir en casos de homicidio se veían interrumpidos. La policía estaba frustrada y el caso caló muy hondo en la comunidad de Prescott, hasta el punto de que los vecinos donaron dinero para darle a la niña desconocida un entierro digno. El 10 de agosto de 1960, la niña fue enterrada en el Prescott Cemetery, con una lápida que llevaba la inscripción: Pequeña señorita Nadie, benditos sean los puros de corazón. Ese parecía ser el fin, un caso sin resolver, sin pistas, ni siquiera la identidad de la víctima. A lo largo de los años, las autoridades intentaron retomar el caso en diversas ocasiones, pero siempre vencían la incertidumbre. Cuando la tecnología forense realizaba algún avance en su campo, las pruebas del caso Little Miss Nobody eran sometidas de inmediato, pero sin dar ningún resultado. Entre 1980 y 1990, se intentaron nuevas comparaciones con niños desaparecidos sin avances significativos. En el periodo que comprendía desde el año 2000 al 2010, se realizaron pruebas forenses adicionales con la tecnología disponible, pero nada dio resultados. En 2018, se iniciaron nuevos intentos de identificación utilizando bases de datos de ADN y genealogía forense. Aunque los resultados no fueron tan claros como se había previsto, se hicieron comparaciones con distintos niños desaparecidos en varias partes del país, y aunque sin resultados concluyentes, algunos casos de alto perfil fueron considerados, pero debido a las limitaciones forenses de la época, no se logró establecer una conexión definitiva en aquel entonces. A lo largo de los años, la investigación se enfocó en posibles coincidencias con otros niños desaparecidos en la región. Algunos casos fueron considerados como probables, y en muchas ocasiones se llevó la investigación hasta etapas avanzadas, pero los más probables fueron finalmente descartados. Así sucedió cuando las autoridades recibieron información sobre una niña desaparecida en California, que coincidía con la descripción de Little Miss Nobody. Sin embargo, la familia proporcionó pruebas de que la menor en cuestión había sido hallada con vida tiempo después. También en el estado de Texas, surgió una pista referida al caso de una niña de edad similar, que desapareció en circunstancias sospechosas, pero al ser revisado, las pruebas médicas determinaron que no se trataba de la misma persona. El último indicio sólido con el que se relacionó a Little Miss Nobody provino de Nuevo México y generó un interés mayor para los investigadores, ya que se trataba de una denuncia de secuestro de una niña que coincidía en edad y características físicas con la víctima encontrada en Arizona. Aunque la línea de investigación se mantuvo durante años, no se pudo establecer una conexión definitiva en ese momento. En enero de 2022, se enviaron muestras de ADN a Outram Inc., con la esperanza de que los avances en la genealogía forense pudieran identificar un pariente cercano de la niña y así establecer su identidad. Y esta vez las respuestas superaron las expectativas. El 15 de marzo de 2022, la oficina del sheriff del condado de Yavapai anunció que la pequeña Miss Nobody había sido identificada como Sharon Lee Gallegos. Un portavoz de la oficina del sheriff, antes de anunciar el nombre real, pidió que nunca nadie volviera a referirse a ella con el nombre con el que se le conocía desde 1960. Fue el final de un misterio de más de 60 años, pero las preguntas seguían vigentes. Y así fue como salió a la luz la historia completa. La pequeña Sharon vivía junto a su madre, Guadalupe Gallegos, en Álamo Gordo, Nuevo México. En la vivienda familiar había además 2 hermanos mayores, su abuela y otros 6 menores. El padre de Sharon había abandonado a la familia poco después del nacimiento de Sharon. Se encontraban en una situación económica comprometida, y era Guadalupe quien se encargaba de sostener a la familia, trabajando como empleada de limpieza en un motel cercano. Pero su mayor apego era la pequeña Sharon, quien era muy despierta y enérgica para su edad, además de ser extremadamente independiente.
En comparación con sus hermanos, su piel era muy clara, y quienes la conocían la llamaban la güera. Se cree que fue secuestrada por una pareja que había estado rondando a la niña durante semanas. Una pareja parecía seguir a Guadalupe y a Sharon, y una mujer hizo muchas preguntas sobre ellas. Después de un servicio religioso comunitario, Guadalupe notó que el comportamiento de su hija había cambiado mucho en los días previos a su desaparición. La niña se volvió nerviosa y recelosa, y de repente dejó de querer ir a buscar las compras para la familia a un supermercado local, un encargo que siempre había disfrutado. Poco después, alrededor del 19 de julio, se sabe que la presunta secuestradora llamó a la puerta de una vecina, preguntando por la madre de Sharon, su dirección real y sus hijos, específicamente si tenía una niña pequeña. También le preguntaron cuál era su situación económica actual. La mujer le dijo a la vecina que el motivo para preguntar por la situación familiar y económica de Guadalupe era ofrecerle un trabajo. Al momento de su desaparición, a Sharon le faltaban 2 meses para cumplir 5 años. Los hechos fueron desentrañados y reconstruidos con precisión. Aproximadamente a las 3 de la tarde del 21 de julio de 1960, mientras jugaba con 2 de sus primos, de 5 y 11 años respectivamente, Sharon fue secuestrada en un callejón detrás de su casa, en Virginia Avenue. La pareja de secuestradores le habría ofrecido algunos dulces y ropa nueva si se subía al auto con ellos. El automóvil en cuestión había sido identificado como un Dodge o un Plymouth sedán verde oscuro de 1951 o 1952. La mujer descendió del auto y sujetó a la pequeña del brazo, forzándola a subir. El hombre permanecía al volante. Esta mujer fue descrita por los testigos como una persona baja, con anteojos y corpulenta, de unos 30 años con cabello rubio oscuro. El hombre no fue visto con tanta claridad, por lo que la descripción fue más genérica: delgado, rubio y de nariz larga. La mujer consiguió meter a Sharon en el vehículo y se dieron a la fuga en el instante. El vehículo fue visto por última vez girando hacia el oeste, por la quinta calle a gran velocidad. Los niños presenciaron el secuestro de Sharon Gallegos. Informaron inmediatamente del incidente a su madre, que a su vez notificó a las autoridades. En menos de una hora, la policía instaló retenes en la frontera entre Texas y Nuevo México, registrando numerosos vehículos que coincidieran con la descripción dada por los testigos presenciales. Pero nada de eso evitó la tragedia. Aunque se conocieron detalles del secuestro y la identidad de Little Miss Nobody ya no era un secreto, había algo que se escapaba e impedía dar un cierre a la siniestra cadena de sucesos. Y ese algo era el motivo, el por qué los secuestradores estudiaron, acosaron y persiguieron a Sharon. No estaba claro. Un secuestro extorsivo no parecía tener demasiado sentido. La familia no tenía prácticamente nada, y aunque se tratara de un error, nunca recibieron ninguna exigencia de dinero después del secuestro. Nunca se ha resuelto el móvil detrás del secuestro de Sharon Lee Gallegos. Hay quienes especulan con que se trató de un ajuste de cuentas, quizá relacionado con el padre de la niña, pero nunca se logró llegar a una conclusión satisfactoria. Lamentablemente, los secuestradores y asesinos de Sharon nunca fueron identificados y el caso no pudo tener un cierre satisfactorio. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.